Y la situación entre los médicos y las autoridades del Ministerio de Salud aún no llegan a un consenso y las medidas de hecho continúan. ¿Qué pasa con esa situación? Hoy lo hablamos con la etiqueta SF Crisis Médicos, pero antes los dejo con la nota del día. Además de no atender las consultas externas, los médicos del Hospital Roosevelt restringen las operaciones selectivas y programadas a partir del martes 21 de agosto. Se anuncia a la población la progresión de las medidas de restricción de los procedimientos quirúrgicos selectivos. Número 3. La Asamblea de Profesionales desmiente las declaraciones del ministro de Salud con respecto a haber acordado una tregua. Ampliar las medidas de hecho, esto incluye restringir desde ahora los procedimientos selectivos que se estaban realizando hasta el día de hoy, pero a partir de mañana están suspendidos. Además, los profesionales de la medicina solicitaron la destitución del doctor Mario Figueroa, viceministro de Hospitales, en las próximas 24 horas por intimidación vía escrita. En concreto venían dirigidos hacia una compañera de junta directiva donde decía que por favor levantara el paro o declarara nula una circular donde se declara el paro de las consultas externas. Por su parte, el viceministro de Hospitales aseguró que el enviar esas cartas era su obligación. Esta es una circular en la que ella notifica la decisión de la Asamblea de dejar las consultas externas sin la atención normal. O sea que estas cartas que ellos toman como cartas intimidatorias realmente son una orden judicial. Si yo no ejecuto esa orden, es a mí al que el juez con toda la razón me deduce las responsabilidades por no cumplir con un mandato judicial. Los médicos esperan encontrar una pronta solución en la reunión que se llevará a cabo con la Comisión de Salud del Congreso de la República el próximo viernes. Bienvenidos a Sin Filtro, en noche de lunes, la etiqueta SF Crisis Médicos. Estamos hablando de la situación de los profesionales de la salud con las autoridades del Ministerio de Salud Pública. No llegan a acuerdos y la presión aumenta. Incluso los médicos piden la renuncia del viceministro de Salud, el encargado de los hospitales. De eso hablaremos esta noche, la etiqueta SF Crisis Médicos. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Estuardo Zapeta, muy buenas noches. Buenas noches. Daniel Hering, buenas noches. Buenas noches, Ben. A ver, este estira y encoge entre los médicos y las autoridades de salud no parece tener fin. Hay una propuesta de parte del Ministerio de Salud que no satisface las peticiones de los médicos. Ellos se quejan de que por muchos años no han tenido un incremento salarial y que incluso las condiciones para prestar los servicios de salud no son las óptimas para el pueblo guatemalteco. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Se incrementa la presión y la consulta externa, ya lo veía usted en la nota, no está al 100 y también se están suspendiendo algunos procedimientos quirúrgicos. No es nuevo esta situación y este conflicto y pareciera que no hay una solución de fondo para poder satisfacer las peticiones de los médicos, que muchos creen legítimas porque necesitan tener un salario mejor, pero también qué va a pasar con el servicio en los hospitales. Comencemos, Daniel. Bueno, yo creo que cuando hablamos de este tipo de problemas tenemos que remontarnos, no podemos verlo como un evento de pura coyuntura, sino que estamos ante un problema fundamentalmente sistémico. Está muy claro, como decías, que los médicos cobran muy mal, que tenemos un sistema de salud que no les reconoce, digamos, lo que valen y que se tendría que incentivar de alguna manera una subida de salarios que les coloque donde se merecen, ¿no? Por su expertise, por sus conocimientos y por lo que valen, incluso diría en el mercado. Pero sabemos todos que los salarios en el Estado no se deciden así. No digamos, cuando vemos las personas que trabajan dentro del Estado, normalmente se les hace de menos en ese proceso. Ahora bien, la contraparte... Pareciera que hay una camisa de fuerza que no deja que haya cambios. Bueno, no hay presupuesto para empezar, ¿verdad? Y luego, sobre todo, que hay un problema
fundamental, estructural, en que las negociaciones no se dan por una carrera de mérito, sino que se dan por presiones políticas. Y si hay un lugar en el Estado, lo están todos, si hay un lugar en el Estado donde está politizado ese proceso de negociación, es el sistema de salud. Es impresionante ver que aquí nadie está hablando de meritocracia, por ejemplo, en todo este proceso, ni unos ni otros. O sea, no es un momento para aprovechar y decir, bueno, vamos a unir esto a algún tipo de... Ese sería el punto importante, pero lo urgente en este momento es como resolver este conflicto. Y por eso digo que realmente cuando estamos viendo ante eso, estás ante una tragedia, porque al final unos no tienen presupuesto, los otros está clarísimo que merecen, digamos, un médico que pasa tantísimo tiempo estudiando, merece un salario mayor, y cuando comparas con médicos que están en el sector privado, los del sector público acaban muy demeritados. Y yo creo que al final va a acabar resolviéndose como se resuelven siempre estas cosas, ¿no? El Estado cediendo y el contribuyente pagando. Pero nos encontramos fundamentalmente ante un problema que es estructural y que no se va a solucionar mientras sigamos con esto. O sea, se va a reproducir, y no solo en el sistema de salud, sino en muchísimos otros lugares del Estado, se reproduce exactamente la misma dinámica mientras no cambiemos la misma base de la conversación. Algunos pensarían que incluso hay que hablar de una reforma en el sector salud profunda. Estuardo. Bueno, como tenemos que hablar de una reforma en el sistema educativo, como tenemos que hablar de una reforma pero tenemos que hablar de una reforma del Estado. Claro. De la cual se desprendería entonces las reformas en la Oficina Nacional de Servicio Civil, la bendita ley de la ONSEC, ¿verdad? Que ahí es donde se tendría que terminar. De hecho, es tan contradictorio lo que está sucediendo que aún quienes se fueron a sus propias oncequitas, digo yo, como el Congreso de la República, o no sé, tenés el MP o tenés también el OJ, que tienen sus propias oficinas de servicio civil, los sindicatos logran pero muchísimo más prebendas, mucho más dinero, mucho más asuetos, mucho más. De hecho, hasta logran poder pasar el puesto de padre a hijo. Pueden heredar, hay ciertos sindicatos que han logrado heredar. Regresemos a los doctores. Vamos a ver, un doctor que, digamos, estudia 7 años, la carrera 8 años, luego tiene que dedicarle 3 todavía a una especialidad, pediatría, y todo esto son 11 años, siguen algunos subespecialidades, y ahí se van sumando los años, estamos hablando de 15 años. Y su sueldo es no mayor de 9,000 quetzales. Versus el conserje del Congreso, que lo único que hizo fue alcanzar un acuerdo todo extraño, y su sueldo es de está llegando a 36,000 quetzales. Porque se está dando lo que mencionaba Daniel. Exacto. En ese sindicato hay un acuerdo político que concede esos incrementos salariales y no es parejo hacia y hoy otros se anunció que a la gente de ahí les van a dar sus tacuches y les van a dar sus faldas y le van a dar, no sé qué más, calzoncillos, calzones, no sé qué más van a dar en el Congreso de la República. Aquí lo dice Ricardo Zavala en un mensaje que 3,700 es el sueldo que se le está. Es el base, y luego hay cuestiones ahí. Sí, pero es que ese es el problema. El problema es tener un base tan pequeño y que luego estés negociando a través de bonos, los bonos que no están asociados a absolutamente ningún tipo de evaluación, ni de desempeño, ni nada parecido. Y la propuesta de gobierno es un bono de 4,000 quetzales. Un bono único. Un bono único de 4,000 quetzales. Vayan a proponerle eso ustedes al sindicato del Congreso, señores del Ministerio de Salud, van ustedes a proponerle a Tumash y a toda esa gente 4,000 quetzales, se los tiran en la cara. Ahora, entonces yo quiero llegar a esa disparidad que tenemos en ese ente que llamamos el Estado. Por eso aquí está la ONSEC y están las oncequitas. Y esas oncequitas, como por ejemplo la del Congreso, logra grandes prebendas a partir de la negociación política. Pero no le puedes echar la culpa a la ONSEC. La ONSEC es una oficina políticamente muy débil frente a todo el sistema. Pero de ahí si alguien tiene iniciar el cambio. Pero siempre y cuando tengas el apoyo del presidente. O sea, si quieres iniciar sin tener una reforma del sistema de servicio civil, la ONSEC no es suficiente, que para eso necesitas el legislativo. Si quieres tener una reforma profunda, legal,
pero puedes empezar a trabajar muchas cosas y se trabajan desde el Ejecutivo. Y trabajar desde el Ejecutivo significa voy a fortalecer fundamentalmente con mi poder, que es el poder del presidente, a esa oficina y decirle a partir de ahora se hace caso a esta oficina y esta oficina, que es la ONSEC, que es la encargada de mantener el sistema meritocrático del Estado, es a la que los demás ministros tienen que atenerse para hacer sus contrataciones, para seguir procedimientos, para estandarizar, para ese tipo de cosas. A la vez, desde esa ONSEC se fortalece una coordinación con los sistemas de recursos humanos de los distintos ministerios y ahí se genera una política pública que pueda ir camino hacia la meritocracia. Ahora, pero eso tiene que ser el presidente gastándose una buena parte de su capital político metiendo en ese tema. ¿Y te has percatado que cuando estas crisis suceden, el presidente no está? No, ahí manda al ministro o el vicepresidente está. De hecho, la ONSEC tiene un límite para los sueldos del Estado, 6,000 quetzales. ¿Se recuerdan ustedes de aquella 6,000 hay topaste en la ONSEC? Aquella iniciativa que el mismo presidente Morales había anunciado de hacer un censo de cuántos trabajadores tenía el Estado, digamos, como para comenzar a vislumbrar el tamaño del problema, esas disparidades que mencionas, Estuardo, y cómo corregir. Alguien en el Ministerio de Salud que le preguntaron, ¿y cuántos trabajadores hay en el Ministerio de Salud? Yo creo que una ministra o ministro, dijo que había entre 45,000 y 55,000, o sea, una diferencia de 10,000 trabajadores. Qué pena, pues, pero qué pena porque en realidad no sabemos cuántos hay. Y cómo se ha chanfleado la cosa es que entonces no entran digamos, a planilla, pues trabajadores de planilla, sino que entonces se hacen contrataciones por medio de contratos administrativos, o sea, ¿qué son estos contratos de consultoría? Que igual han entonces, dado problemas. Sí, que aumentan la cantidad y la dividen en 12 y pagan, pero no hay prestaciones, no hay vacaciones, no hay... Bueno, y así es como muchos todavía funcionan en el Estado. Esos contratos de asesoramiento, ¿verdad? Vamos a la primera pausa, la etiqueta ASF Crisis Médicos. Regresamos con este tema y otros más. Continuamos con el tema de los médicos, qué va a pasar, y las medidas de hecho se incrementan. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, Crisis Médicos. Estamos hablando de la situación de los profesionales de la salud y las autoridades del Ministerio de Salud y Asistencia Pública. Hablábamos en el bloque anterior del problema que existe para dimensionar las disparidades en los pagos, en los salarios de los trabajadores públicos. Ya mencionábamos el caso del Congreso de la República y también la exigencia legítima de los doctores para buscar un incremento salarial. Ahora, para hacerse presente en esa negociación, los médicos han tomado ciertas medidas que eso ha dividido a la opinión pública. ¿Deben tomarse estas medidas de cerrar algunas prestaciones de servicio a los guatemaltecos para incrementar la presión, así como solicitar la renuncia del ministro, o no? Daniel. Claro, es que eso afecta a los ciudadanos y afecta a personas que no tienen vela en este entierro y que no tienen culpa de que tengamos un sistema de salud tradicionalmente. Nadie está acusando a este gobierno de ser el culpable de toda esta situación, o el único culpable de toda esta situación, pero claramente es un juego sucio, es un juego político sucio, ¿verdad? O sea, eso es innegable. Nadie puede estar a favor de que se le deje de operar a un ciudadano o ciudadana, que no se atienda, que se reduzcan, digamos, los servicios de salud, que ya de por sí están bastante dañados en este país, ¿no? O sea, yo vuelvo otra vez a la noción de que es una tragedia. Es que es dificilísimo que vayamos a tener una solución a esto. Estuardo, sobre las medidas que se están tomando de parte de los médicos, nos enviaban algunos mensajes profesionales de la salud que atienden tanto en el San Juan como en el Hospital Roosevelt, y ellos dicen es que ya la situación con la que se le está dando servicio a la población guatemalteca es precaria. Entonces, para incrementar, para que se nos haga caso, estamos tomando estas medidas que, dicen los médicos, no es fácil para ellos estar en esta situación. ¿Qué podemos decir en esto? En ese tema que sí divide opiniones. Mira, yo creo que en general los médicos
Ya cuando uno hace las comparaciones, como estaba haciendo yo, el conserje del Congreso versus el doctor que está en la emergencia ahorita, en este momento, de San Juan de Dios, de Roosevelt, o del Hospital Nacional de Shela, o no sé, el de Chimaltenango, allá en mi pueblo, o donde quiera que estén, o el de Antigua, te percatas que el otro lo único que tiene que hacer es barrer, trapear y pasar café, y ir a pelearse políticamente y ver qué consigue, y consigue mucho. Pero ese tiene que velar por la vida de tantas personas. Estas doctoras y doctores tienen que velar con lo que tengan en las manos, con lo escaso, poco que tengan, y a veces con lo que no tienen. Se lo inventan, lo generan, lo crean, y se vuelven de hecho, unos salvadores de vidas con lo poco que se tiene. Yo creo que no solamente es el salario es parte de una lucha que tiene que ir más grande. Cuando hablabas del cambio del sistema, sí, las condiciones también. Las condiciones en las que ellos trabajan y las condiciones en las que cualquiera de nosotros podría llegar a recibir ese servicio. Pero aparte de las condiciones, también hay una meritocracia, no hay una meritocracia. ¿Cómo se va a hacer, digamos, los procesos de ascensos en cómo poder hacer carrera incluso en la institución pública, carrera, ¿verdad? Y cómo no que sea al final el mercado privado el que por incentivos, por mejores condiciones, por mérito, por cualquier otra cosa, le gane a gente magnífica, que muchos de ellos, si no es que la mayoría, han sido preparados también con los recursos de los ciudadanos. Porque digámoslo también, y eso hay que decirlo, cuando llegan a las especialidades y todos los hospitales públicos, en realidad están siendo preparados con dinero de impuestos de los guatemaltecos. Sobre todo para quienes también fueron, por ejemplo, que es la mayoría que va a la Universidad de San Carlos, también es dinero de los guatemaltecos. Y todo ese tiempo que pasan ahí es un reconocimiento que deben tener. Creo que no lo estamos haciendo, pero al mismo tiempo también las condiciones que es para ellos y es para nosotros. Las condiciones, y mira, cuando hablamos de condiciones, podemos hablar de condiciones de los doctores, condiciones en las cárceles, condiciones, los policías, condiciones de la PNC, los maestros, condiciones de los maestros, híjole, tenemos que hablar de condiciones de todos los que tienen condiciones bien precarias para poder dar el servicio público. Sí, por eso, y en salud es todavía más importante, porque esas condiciones te puede llevar a cosas que no miramos, pero enfermedades que son de nosocomio. Por eso la reforma tiene ¿verdad? Que ser pensada integralmente. O sea, aquí hay muchísimos comentarios que creo que tienen toda la razón y que llaman mucho la atención sobre el hecho de que tienes una persona que hace fotocopias, con todo lo digno que es hacer fotocopias en el Congreso, que cobra 30.000 quetzales y que tienes estos médicos que al final, con bonos y todo, pues acaban cobrando 8.000, ¿no? ¿Qué es más importante? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Quién ha tenido que estudiar más para llegar a ese puesto? ¿Cómo podemos tener esa clase de disparidad entre el salario, la responsabilidad, las capacidades que tiene una persona en nuestro Estado, ¿no? Entonces, no se soluciona solo mirando a salud, se soluciona mirando de alguna manera y de forma integral el sistema, ¿no? Porque esa clase de disparidad la vamos a encontrar, va a ser imposible que la corrijamos toda y va a haber que hacer priorización de sectores a reformar, pero no tienes que pensarlo solo como cómo mejoramos salud, sino cómo mejoramos la función pública. Se mejora teniendo mejores salarios para la gente que se lo merece más, intentando que muchos de los plazas a través de 029 y su grupo 18 que existen en el Ministerio de Salud misma, muchos de los sindicatos que han negociado esos leoninos pactos colectivos, hacen que los que de verdad merezcan ese salario más alto pues no lo tengan, ¿no? Entonces, y yo vuelvo a insistir en lo mismo, esto no se soluciona, esto se va a solucionar o se va a acabar solucionando, esta coyuntura concreta se va a acabar solucionando porque alguna de las dos partes va a ceder algo, ¿no? Vas a tener a un ministro de Salud que va a pedirle por favor al ministro de Finanzas que le ayude para que el bono sea de un poquito más de dinero, y vas a tener a unos médicos que van a decir, bueno, pues vamos a ceder y en vez de lo que estamos pidiendo que se pida X, pero el problema va a seguir ahí.
no vas, o sea, esto solo le vas a poner una tirita a un problema, una herida que es profunda y que está sangrando mucho. Si no, y no es culpa, yo les diría, más que de quien tiene la responsabilidad del sistema de servicio civil, que es la clase política de este país. Y todos aquellos que intentan minar la reforma, que para mí es más importante en este sistema, y todos nos tenemos que poner de acuerdo. Y a mí me gustaría que en 2019 todos los partidos se subiesen y todas las propuestas se subiesen a una reforma como esta, es cambiar de raíz el sistema de servicio civil, darle más dignidad. Eso implica también darle más salario, reestructurar todo el proceso de reclutamiento, de ascenso y vincularlo a algún tipo de competencia en mérito, y ahí es donde empezaremos a ver al final, el final del túnel. Pero Daniel, estamos en una coyuntura próxima electoral, sí, que no se pudiese permitir ese debate porque es importante, pero recordemos también que las campañas electorales se nutren de la promesa de que les voy a dar una plaza cuando llegue al Ejecutivo. Entonces va a ser muy difícil que una marca partidaria que está prometiendo esas cosas o que ha hecho acuerdos con sindicatos para poder tener un grupo o algunos grupos a tu favor vayan a hacer esos cambios fundamentales. Entonces será responsabilidad de la ciudadanía que encuentre, busque y que exista de facto una opción política que no tenga esa clase de vínculos o que los tenga más débiles y pueda entrarle y sea creíble lo que nos promete, entrarle de forma fundamental a una reforma que lo que pasa es que va a afectar muchos intereses. Entonces no es una reforma fácil, te tienes que pelear, vas a tener una reforma paros, popular. vas a tener... Sí, yo sí siento que es una reforma popular. Bueno, yo siento que tú tienes que jugar con eso. Tienes que jugar miren, yo lo que voy a hacer es que a estos funcionarios públicos les voy a exigir por lo que les pago. No solo va a ser que porque eran amigos de alguien en el sindicato o amigos de algún político, la cantidad de cartas que reciben los ministros recomendando a gente por parte de los diputados es algo grosero. Ojalá algún día ministros que de verdad crean en este proceso recopilen esas cartas y las hagan públicas y que nos digan, mira, aquí tengo las 573 cartas de todos estos congresistas, de todos estos diputados que me dijeron, por favor contrata a fulanito y a menganita como una forma de presión. Ahí tenemos el famoso audio último de este diputado y el viceministro Castañón, de ¿verdad? Que básicamente le estaba diciendo, miren, le recomendé a 15, y que un viceministro que ha sido muy criticado aquí y que se va a seguir siendo muy criticado como el viceministro Rivera, yo hay que decirlo, creo que actúa bastante bien. Le dicen, mire, tienen que pasar por los procesos que tenemos que hacer. Pero eso no es común en el Estado, y les digo, en el Ministerio de Salud hemos tenido muchísimos diputados recomendando plazas de muchísimas personas, algunas de ellas, un porcentaje de ellas, que acaban siendo contratadas. Bueno. Todas esas plazas no son plazas de mérito y no son el sistema de servicio civil que queremos tener. Y muchos gastos de más. Vamos a la pausa, la etiqueta SF Crisis Médicos. Volvemos. ¿Y qué pasa en el Aeropuerto Internacional La Aurora? Baja la calificación. ¿Qué consecuencias tendrá para Guatemala esta situación? Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF Crisis Médicos. En los bloques anteriores hablamos de la situación que se vive con los profesionales de la salud y las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia. Segundo tema de la noche, durante el fin de semana se conoció la noticia de que el Aeropuerto Internacional La Aurora pues baja de calificación 1, esto con las consecuencias que puede traer para la economía, incluso para los viajeros. Ya se habla incluso de la necesidad de una intervención para corregir el rumbo de la terminal aérea. ¿Qué vamos a ver más adelante con este tema de la categoría del aeropuerto, que ha generado polémica e incluso malestar por parte del presidente Morales? Recordemos, hace algunas semanas él no recibió bien la noticia cuando se criticó y se fiscalizó la situación en la que estaba la infraestructura de la terminal aérea. Héctor, bueno, lo del ¿te sorprendió? aeropuerto, ¿Te sorprendió? No. De hecho estaba anunciado ya. Era como algo era como, previsible. Sí, era previsible que eso fuera a suceder.
Pero la principal restricción es vuelos de aerolínea de bandera guatemalteca que entren a Estados Unidos. Ahora, el problema está que la categoría 2, que sería el lógico paso, pero ni en la categoría 2, o sea, se sacó al país de la lista. Y yo creo que estas listas son importantes en el mundo porque te ponen en el radar de quienes están. Los vuelos que ya vienen y las aerolíneas que ya vienen, pues esas se van a quedar, ¿verdad? Pero las oportunidades que se pierdan aquí, alguien más las va a tomar, las puede tomar El Salvador, o Panamá, o Bogotá, o Santiago, hay tantos, o México, ¿verdad? Que México está ahí en esta discusión del aeropuerto, ¿verdad? Sí, ahora esto va a ser sometido a referéndum, ha dicho el presidente electo. El nuevo aeropuerto, la extensión del aeropuerto, precisamente con miras a ser un hub, ¿verdad? del mundo. Esto tiene los retos que ya se traían desde hace, 24 meses que se empezó a hablar de este caso. Y los retos es siempre mejorar las instalaciones y en cierto momento, ¿por qué no pensar en cambiar? No sé por qué en Guatemala, digamos, lo único que conocemos es lo que tenemos y nos quedamos con eso. Por ejemplo, en salud, solo el sistema estatal conocemos y entonces creemos que esa es la única forma de brindar salud de forma cubierta y pagada y financiada por el Estado. Entonces creemos que solo una organización que tenga que ver un aeropuerto es la única forma que hay. Hay muchas otras formas de tener... Y ahí hay un debate, Estuardo, porque entonces muchas personas comienzan a preguntarse cuál es la mejor forma de gerenciar, de administrar la terminal aérea. Hay que salir a ver al mundo, qué se está haciendo. Hay que ir a ver qué tecnología se tiene. Ya en inteligencia artificial me sorprende que siquiera estemos preguntando eso. Y son cosas que no hay que hacer, solo cosas que hay que comprar, adaptar, tropicalizar, climatizar, pero tenemos que pensar también formas diferentes de hacer lo que hacemos. Pero pareciera que la prioridad de las autoridades de comunicaciones en este momento es recuperar esa categoría, no tanto ver si se interviene o no. ¿Cuántos meses dio el director cuántos meses que en los siguientes, 15 meses, ¿verdad? 15 meses, no es algo no es algo que va a ser mañana. Y eso va a tener que ser un mejoramiento. Y no sé, pero solo a través de la presión. Ya cuando estamos en crisis, entonces empezamos otra vez a pensar en el mejoramiento, cuando nuestra lógica debería ser no entrar a la crisis. Ahora ya estamos ahí. ¿Sí o no intervención? ¿Sí o no prioridad de recuperar la categoría? ¿Lo importante o lo urgente? Pero es un poquito lo que dice, es lo mismo que hemos estado hablando la media hora anterior. Es la idea de funcionar de manera reactiva. Yo entiendo, por las explicaciones especialmente que ha dado Quique Godoy, que esto no es tan grave porque no dejan de volar aviones pero le golpea la imagen al gobierno. Yo creo que el gobierno ha mantenido esta narrativa de que lo estamos haciendo bien, lo logramos, y ¿qué si no? Es más la imagen, digamos, por un gesto que era previsible, vamos a decirlo así, porque pues hace mucho tiempo que no tenemos una aerolínea con sello guatemalteco, pero sí da paso a hacer una crítica y a hablar de un aeropuerto que ya ha dado que hablar las últimas semanas, que se estropean cintas de equipaje, que no está en las condiciones que esperaríamos después de su reforma, que creíamos que íbamos a tener un mejor aeropuerto y no lo hemos tenido, digamos, no ha ido caminando en ese sentido. Y sí, volvemos otra vez a lo mismo, de que los problemas se solucionan reactivamente y no se hace una política pública que vaya en esa dirección, ¿verdad? Bueno, hacemos una pausa, vamos a un corte, regresamos. Seguimos con el tema del aeropuerto. ¿Hay luz al final del túnel? ¿Se podrá resolver esta situación? ¿Y cuál es la mejor alternativa? Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Crisis Médicos. Vamos al tema de las conclusiones, el momento de las conclusiones para el aeropuerto. ¿Qué va a pasar? ¿Va el gobierno priorizar la recuperación de la categoría buscando soluciones de fondo, como mencionabas, Estuardo? Ser más creativos.
Sí, aquí tenemos que buscar soluciones. Pero tenemos que salir al mundo y ver qué está haciendo el mundo, ver cómo otros países están manejando sus aeropuertos, que no necesariamente son a través de oficinas de aeronáutica civiles, para decirlo más directo. Pueden haber combinaciones, pueden haber desde eso hasta privatizaciones, pueden haber tantos modelos, ¿verdad? Que no es necesariamente el único, pero lo que por lo menos ya probamos es que cada cierto número de meses nos lleva a crisis, y así nos ha tenido. Y otra gran pregunta es que ¿debe estar el aeropuerto donde está? ¿O tenemos que cambiar? Porque esa es otra... pero realmente, eso es otra conversación por eso, completamente distinta, pero yo creo que precisamente este es el momento para hacer esas preguntas. Una inversión difícil, pero que sería estratégicamente importante para por lo menos unos 20 años. Pensar en cambiar el aeropuerto sería para... donde tenés que ser creativo, tenés que pensar diferente. Pero está unido a un plan de infraestructuras más grande, Estuardo. Yo no veo de aquí a final de este gobierno ya haciendo algo tan grandilocuente. No, de aquí a final de este gobierno van a pasar los meses que necesitan ahorita acabar los 15, 18 meses. Para recuperar la categoría. Recuperar siquiera la categoría 2, porque ni ahí estamos. No caímos en la 2, o sea, por lo menos regresar a la 2 y ojalá a la 1. Pero ideas ya para todos los que van a venir a pedir nuestro voto, que puedan proponer, a ver, en planes más grandes, pues me refiero. En planes más grandes, lo que mencionaba Daniel, si vamos a hablar de trasladar la terminal aérea a otro punto, sería pensando inteligentemente a buscar un polo de desarrollo, algo que esté ordenado. Pero fíjate, ahí tiene que haber un plan de infraestructura que esté atado a un plan de desarrollo económico, que esté atado a un plan de desarrollo urbano, que esté atado a un plan de comercio internacional, que esté atado a un plan de política monetaria, que esté atado a un plan... Eso es lo que de alguna manera tienes que diseñar, tienes que montar, por lo menos dar, digamos, en lo que sea que competan a las distintas instituciones que vamos a elegir o que van a elegir los guatemaltecos. Yo personalmente no puedo, pero ustedes espero que elijan lo mejor posible y que nos presenten esa clase de soluciones a esas preguntas. Pero claro, son temas muy complejos y en ese proceso siempre se eligen ganadores, siempre se tocan intereses, siempre hay que esforzarse políticamente, siempre vas a chocar con grupos o personas que tienen intereses distintos, y todo eso es lo que este liderazgo político es que todavía no se ha puesto encima de la mesa, todavía no se ve. Bueno, terminamos aquí el tema número 2, vamos con la tercera noticia del día. Estamos hablando del juez Chitumul, que hoy, denunció que lo estaban presionando, que estaban interviniendo en su independencia judicial. Veamos la nota. Bueno, en esta nota el juez denunció la presencia del presidente de la carrera judicial, en donde durante su trabajo en la audiencia él estaba tomando nota, y eso lo ve como una afrenta a su independencia judicial. Veamos el reportaje. La denuncia del juez Pablo Chitumul se originó porque el 21 de junio le envió un oficio al Consejo de la Carrera Judicial, indicando que la Supervisión General de Tribunales estaba tramitando por separado 8 denuncias similares, planteadas en su contra por familiares de los acusados en el caso Molina Teyssen. Había solicitado que se tramitaran como una sola. Le pidió al Consejo que en un plazo de 15 días le informaran si existía un plan de trabajo, lo que desató la polémica. Y no voy a permitir, ni permitiré, que algunos funcionarios del Consejo de la Carrera Judicial actual interfieran en el libre ejercicio de mi función como juez. El Consejo no accedió a lo solicitado porque no puede dar instrucciones a la Supervisión General de Tribunales. Consultado el presidente del Consejo de la Carrera Judicial, Carlos Guerra, indicó que el juez Chitumul está abusando de su autoridad, pues no tiene la facultad de emplazar al Consejo. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. Bueno, se veía el reportaje de esta polémica en el organismo judicial. De esto hablaremos al volver, luego del corte. Juez Chitumul se queja de las afrentas a su independencia judicial. ¿Qué pasa en el organismo judicial? ¿Qué sucede con el Consejo de la Carrera?
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, Crisis Médicos. Hablemos de lo que sucede en el organismo judicial y esta denuncia del juez Chitumul en contra del Consejo de la Carrera. Daniel, ¿pasará que se están, del lugar de supervisando, se están... no, hay un pulso político. Bueno. Clarísimamente. Hay grupos, ¿no? Hay que reconocer que hay grupos en el organismo judicial. Por supuesto, aquí lo que tienes es un grupo de jueces que de alguna manera están siguiendo la línea de CICIG, la línea, en el caso de Chitumul yo creo que también estás ante la línea de casos como el de Molina Tyson, del conflicto armado, que estuvo relacionado con eso, y es curioso como hay algunos grupos que comparten odios y que tienes a un grupo asociado a problemas del conflicto armado, digamos, adoptando los mensajes y el discurso y las acciones de atacar a todo lo que tiene que ver con lucha contra la corrupción. Y luego tienes, pues del otro lado, una serie de jueces que juegan más con el status quo. Y yo creo que eso es lo que estás viendo un choque entre esas dos facciones, cada una desde sus espacios institucionales. Ahora, Daniel, pero entonces se está perdiendo ahí el espíritu del Consejo de la Carrera, de la supervisión de tribunales, y se está instrumentalizando estas instituciones podemos decir lo mismo del tribunal de Chitumul. O sea, podemos decir lo mismo, es un pulso político, pero vamos, que la política, como decía Lenin, la política no lo es todo, pero está en todo. Y esto es lo que ves cuando el sistema judicial se tensa como se está tensando. Esto nunca iba a ser fácil. Este proceso nunca iba a ser fácil y no va a estar exento de choques jamás. Tensiones en el organismo judicial, Estuardo, se habla de que están atacando la independencia judicial. No es la primera vez que escuchamos esta denuncia por parte de jueces que tal vez son de línea pro-CICIG lo dicen, jueces que son de otra línea también lo han denunciado. ¿Qué está pasando en el organismo judicial? Mira, aparte de la lucha de poder, también hay una lucha, digamos, por ir subiendo dentro de las diferentes gradas que tiene el mismo organismo judicial. Y conforme más arriba se va, es más solitario el camino. Y es más peleado, es más tenso. Y hay más cadenas se arrastran también. Sí, hay más cadenas y posiblemente ahí también, si hubo muertos y esqueletos en los closets que se dejaron atrás hace años, ahí es cuando empiezan a salir, ¿verdad? Y entonces es lógico que todos se defiendan, independientemente de qué lado estén. Eso es, porque el lado no importa. Aquí va a ser una defensa. ¿Crees que sí hay un pulso de poder en el organismo judicial? Sí, siempre. El organismo judicial es como los otros dos organismos, pero en el judicial se ve más por una razón, o se siente más por una razón que tiene que ver con la aplicación de la ley y la norma. Mira la respuesta del otro, que entonces está abusando del poder el juez, ¿verdad? Y el juez dice, no, pero ellos tampoco se pueden venir a meter aquí a ordenarme cosas. A ordenarme cosas o a intimidarme. Y entonces se vuelve ese juego y yo estoy seguro que tal vez no lo van a decir públicamente, pero tantos seguidores ha de tener un lado como tantos seguidores ha de tener el otro lado. Es una pugna. La cuestión es quién está más arriba de los seguidores. Los seguidores del juez o los seguidores digamos, de todas estas que entrarían entonces a contarle. ¿Es entrar a contarle lo que van a hacer o entrar a bajárselo si se puede? El canibalismo ahí empieza a ser casi normal y bajo la lógica equivocada que si yo te destruyo a vos, entonces yo voy a sobrevivir, cuando realmente la lógica debería ser la opuesta. Mi sobrevivencia depende de tu sobrevivencia y tu sobrevivencia depende de mi sobrevivencia. Del fortalecimiento del ente mayor. ¿Ves una estructura que está en crisis en este momento o es un comportamiento normal que siempre ha existido? Tal vez ahorita lo estamos viendo, pero sí ha estado por varios tiempos. Digamos, desde que hay cuestiones y hay roces, por ejemplo, la asociación de jueces, para poner un ejemplo, ¿verdad? La asociación de jueces tiene roces entonces con la Suprema, ¿verdad? Por pedirle
por ejemplo, algunos cambios en los tiempos de los jueces, de los jueces, de nivel inicial, jueces de paz, ¿verdad? Que a veces no pueden ni moverse de los municipios donde están. Entonces dicen, no hay cambio. Entonces empiezan las negociaciones y conforme vas subiendo en el sistema, te vas percatando que el choque es cada vez más fuerte. Pero la lógica es, si se va aquel, ese espacio se queda vacío y lo más probable es que yo pueda entrar a ese espacio. ¿Qué va a pasar en esta situación? Ahora es el juez Chitumul, antes fue el juez Galvez y también la jueza Ifán. ¿Qué va a pasar? Que va a seguir la tensión hasta que alguna de las dos facciones encuentre que el peso se va de ese lado. Y no nos engañemos, todo esto se llama 2019. Bueno, todo esto se llama, yo diría, incluso primera vuelta de 2019. ¿Cómo va a quedar la correlación de fuerzas en el Congreso? Con las Cortes. ¿Cuáles son las opciones políticas que se van a ver más fuertes? Y ahí, dependiendo de cuál sea ese resultado, las facciones van a ir inclinándose de un lado a otro y los oportunistas y los supervivientes, que son la mayoría, van a saber de qué lado inclinarse. Van a quedar. No, esa es la batalla que queda para 2019. Bueno, vamos a terminar, hemos llegado al final de esta hora. Quedaron muchas cosas, nos están recordando que Taiwán, que si lo del CACIF, que si... Pero estuvo muy agitado el día. Hay bastantes noticias y mañana vamos a tener más, vamos a seguir discutiendo sobre eso. Muchísimas gracias. Eduardo, Daniel, no se vaya, viene María Elisa Gómez. Muchísimas gracias, Ben Keichin, Daniel, Estuardo, por ese análisis sin filtro. Nosotros, antes de concluir, queremos presentarle una nota. Siempre ponemos notas curiosas en este momento y esta no es menos, porque frustrada por no poder encontrar una mujer mecánica en Filadelfia, Patrice Banks abrió un taller cuyo personal es casi completamente femenino, un esfuerzo que espera pueda lograr mayor equidad de género en la industria. Patrice Banks solía administrar un laboratorio de ingeniería antes de cambiar llantas. Ahora dirige la Clínica de Autos de Mujeres, un taller de reparación automotriz a las afueras de Filadelfia, cuyo personal es casi completamente femenino. Patrice temía las revisiones de rutina del coche, intimidada por una industria dominada por los hombres. Cuando no pudo encontrar una mujer mecánica, decidió poner manos a la obra y convertirse ella misma en una. Millones de mujeres como yo sienten que se aprovechan de ellas, odian sus experiencias, necesitar a un hombre, llamar al esposo. No es un espacio muy empoderado, especialmente cuando como mujer eres una ingeniera dueña de tu propia casa. Usualmente aceptamos nuestro destino de cabeza hueca. Bueno, así son las cosas, pero ahora ya no tienes por qué hacerlo. Tras completar su entrenamiento, organizó una serie de cursos para educar a otras mujeres sobre sus autos. Fueron tan exitosos que abrió su propio taller acompañado por un salón de uñas para las clientas. Con tan solo un año, el taller emplea a 10 personas, 9 de las cuales son mujeres, quienes aseguran que el lugar ayuda a poner fin a los estereotipos que han enfrentado en sus carreras. Puedo venir y ser yo, vestirme como quiero. No seré juzgada si luzco femenina o masculina por el trabajo que hago. En general, trabajar con estas mujeres es trabajar con mujeres firmes. No hay mucha diferencia con trabajar en otro taller, excepto que hay menos egos. Casi la mitad de conductores en Estados Unidos son mujeres, pero las mecánicas representan tan solo el 3%. Patrice dice que la mayor parte de su clientela es femenina. Creo que definitivamente vale la pena el viaje de 30 minutos porque es una experiencia más íntima y puedo aprender más de mi vehículo. La Clínica de Autos de Mujeres busca capitalizar su cartera de clientes. Acaba de lanzar una campaña de financiamiento con el objetivo de contratar mecánicas en todo el país y convertir el taller en una franquicia. Bueno, y así nos vamos a despedir esta noche de la tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía, por supuesto, e invitándolo a que mañana nos acompañe a partir de las 9:00 p.m. Por lo pronto, descanse. Hasta pronto.